Bueno, hoy tenemos unas invitadas. ¿Quién? Las Cariño. Qué guay. Yo soy fan, ¿eh? ¿Eres fan? Fan real. Y van al Coachella. Que Qué ahí guay. tú y yo, una coronita de flores, algo así. Bueno, hay que darle una vuelta. Muy bien. Les voy a mandar un audio. ¿Te pongo algo mientras? Sí, 5 estrellas, por favor. ¿De grifo? ¿Cuántas preguntas Muy bien. hace? Pues, hija. Hola, ¿qué tal? Oye, os estoy esperando en el bar, ¿vale? El Bárbara se llama. Os espero tomando una cerveza, o sea que... Venga, un besito. Adiós. Pues nada. Espera. ¿Has visto qué arte? No me digas que me quieres, porque puede que me empiece a transformar. Me salen superpoderes y la fuerza del soldado universal. Voy a darlo todo, todo, a quererte como desperto y sin fallar. Yo seré el chico perfecto para ti, soy perfecto para ti. Perdona, ¿eh? Hola. Buena. ¿Qué tal? ¿Qué Estamos. pasa? Hola. ¿Qué tal? Te doy la mano por ahí. Bienvenidas. Saludo, de barra. No, yo desconozco. Bueno, ¿qué queréis pongo? algo de beber? Yo un tercio de Mau. ¿Tercio con limón? ¿Sí? ¿Rattler? Una 00. Muy bien. Ahí está, ¿no? ¿Qué os parece mi bar, por cierto? Muy bonito. Parece un juego de María, ¿eh? Un juego de... ¿Sí? Sí. Pues me halaga. Gracias. O sea, es de juegos de palabras. Sí, pero muy malo. Pero no quiere decir que este sea malo, este está guapo. Muchas Me ha gracias. encantado. Muchísimas gracias. Tostada. Salud. 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 Gracias. Pues tengo un montón Pues de está muy juegos buena, y cosas, o sea que si os queréis venir para la zona de aquí, Ah, pues sí. venga, Vamos allá. Vamos. O sea, tú de repente tuviste una época de tu vida en que todas las fiestas le decías a la gente, te reto a un duelo de rap. A ver, tampoco es que haya superado esa época. De hecho, me quiero encanta. apuntar a batallas de gallos de verdad, pero es que tengo lío. Con estas personas. Pero bueno, podemos ir las tres. A ti se te da bien, de verdad. Es la segunda persona que mejor lo hace que he visto. ¿Quién es la primera? Arcano. Tengo un juego preparado para vosotras, no es de rap, pero lo tiene Kiko, es un yo nunca. Me gusta mucho este bar, ¿eh? ¿Verdad? Tenemos juegos de todo tipo. Sí. No Trivial, hacemos mucha Monopoly. caja. Gracias, Kiko. Gracias. ¿Cojo uno? Venga. Vale, Coge venga. uno. Yo nunca he compartido una canción en 20 a modo de indirecta. Recuerdo que tenía los comentarios cerrados. Que ¿En serio? Sí, nadie me ¿En comentaba. serio? Yo tenía Yo todo tenía también comentarios cuerpo y cerrados. todo, vamos. ¿Vos también cuerpo tenías? ¿En serio? Pero eso era como un 20, no era No nada. era como un 20, pero era... Bueno, Eso no se era podía de comentar. puntuar. ¿Y ahora dónde Vale. ponéis indirectas? Yo en Twitter. En Instagram, ¿no? Yo he visto a gente que actualiza mucho el estado de WhatsApp, que pone cosas ahí. Mi madre. ¿Qué pone? ¿Qué tipo de indirectas pone tu madre? No sé, en plan, como que Coge la pone fotos habitación. mías. En plan, A ver por si ejemplo, me lo de- llamas. No, pone lo del 8:30, en plan, dice, para que lo vea la gente. Entonces pone una foto mía, en plan, tocando en el 8:30, en plan, el otro claro. día. Ahora tiene la foto de los confetis. Bueno, es un público más reducido. Pero está bien. Sí, oye, cada uno con lo suyo. ¿Tiene las que tenéis puesto? Un punto. Yo creo que estoy durmiendo, ¿no? Te desenmascaro, estás despierta. Ahora mismo, es Pues así. está viviendo un sueño. María Pero el igual sí que tuyo- está dormida. No lo Yo, sabemos. bueno, me faltan horas de sueño, pero todo sea por la buena compañía. Claro que sí. Yo nunca he mantenido una conversación de teléfono falsa solo para no tener que saludar a alguien. Yo una vez hablé con mi MP3 porque estaba un chico que me gustaba y entonces ¿Qué le decía? pasé como hablando en plan, que no, que no, que no. ¿Tú también lo has hecho? A ver, muchas veces no veo también, ¿eh? Es Quedado que sin yo creo que esto. no se enteraría, María no vería a la persona. Y muchas veces digo, ¿te conozco o no te conozco? Ese momento tenso que es como, ¿te saludo o no te saludo? Quiero saludarte porque ya no sé si me están mirando, pero si no te saludo porque no te conozco, en verdad sí. Y con los números de la gente, o sea, ¿tenéis algún truco para evitar el momento de decir, no me sé tu nombre y no sé si me lo debería saber Yo pido perdón. todo el rato? Sí. Yo a ti te conozco desde... Yo creo que cuando llegué a Madrid te conocí. Sí, sí, sí. Y no he dicho nada, he dejado ahí, Sí, sí. en plan, ya está. No, pero ¿ves? Yo ¿Has lo- sentido he eso? Poner puesto un como- ejemplo muy... Y yo no sé si saludar, es como, joder, ¿qué Yo hago? siempre saludo, pero luego el nombre, claro, no. ¡Ey! Ey, ¡Ey! O perdona, si quieres Perdona. hablar. disculpe, su merced, por ejemplo. ¿Qué pasa, Peña? Ey, tía, vale, me vale, perfecto. ¿Queréis sacar alguno? Sí. Venga. Yo nunca he mentido en mi biografía de Tinder. Pero, No, pero- no, yo creo que no. Ah, sí, Como que no, la edad y todo eso, ¿no? Una vez, recuerdo, hace un par de años, puse, yo nací en un avión. Y nada, la gente me hablaba preguntando en plan, oh, has nacido en un avión, tal, no sé qué. Yo, no, es mentira. Yo no. Solo quería darte una excusa para que me hablara. Yo sí tengo puesto ahora mismo de risas con la Katy y estoy de risas con vosotras, así que es mentira. Pero os iba a preguntar, de hecho, si seguís usando la aplicación. Yo sí, claro. Claro que que parece sí. que quedó con Peña, pero bueno, son muchas horas en coche. Pero oye, alguna vez es útil, ¿eh? Bueno, nosotras Sí, nos conocimos por ahí, Claro, ¿sabes? A ver. eso iba a decir yo. ¿verdad? Bueno, si algún día se pone alguna mala, podéis buscar una sustituta para en Tinder, por ejemplo. Queda la última. Yo nunca he subido una foto en la que saliera mal una amiga. Está bien que te toque a ti esta. Una amiga 2 y 3, vamos. Hombre, es que siempre sube fotos que yo- salen perdón, como corre. Yo lo hago por nuestra convivencia. ¿Y el meme qué? Que era al revés. El meme era al revés y lo subiste tú, fíjate.
Hay muchas cosas que no comprendo, ¿eh? Pero Normal. bueno, hablando de memes, tenéis una cuenta vosotras de memes. Bueno, María. A ver, yo tengo 3 cuentas de memes, pero sí. Tenía de memes de estatua y de perrito. Y con lo de las fotos y eso, ¿en algún momento tuvisteis ese momento de juntaros y decir, vamos a ensayar nuestra pose grupal para fotos? ¿Ensayar la yo lo he pose? imaginado, sí. Porque tú posas de una manera, en plan, habrá que haber una coherencia. Si una sale sonriendo y las otras serias, ¿no queda raro? Pero siempre salimos serias. Claro. Serias y esto. Muy Ah, serias. no, cuando hacemos así sí sonreímos. ¿Ah, sí? Sin sonreímos. Yo siempre cierro los O ojos hacemos también, así. por si acaso. ¡Uy! Me lo he comido, ¿eh? Yo también. Ya ves. Otra vez. Yo sigo mirando, mira, basta ya. Kiko, llévate esto antes de que... No, para ir genial. ¿Me llevo esto también? Joder, qué guay la copa, ¿eh? Lo he mirado. Pero mira, Oye, tío, porque estaba Míralo. entretenida. Vamos que a sí. tener un día de buena suerte. Ahora tenemos una parte en la que nos ponemos más intensas y luego otra vez verbena, ¿vale? O sea, es todo el rato así. Si tuvierais que explicarle qué es cariño a alguien que no conoce nada, el grupo Cariño, ¿qué le diríais? Hay una definición que nos hicieron una vez que me gustó mucho. Una pastilla pop efervescente, era o algo así. Ah, pues sí, esa está muy bien, venga. Una fantasía. ¿Ah, sí? ¿Tanto te gusta estar con nosotras? Sí. No dice la gente mucho que es pop para superar la depresión, Para para la bajona. O te metía en la bajona profunda o te sacaba. Esa era pop para la bajona y de barrio. Hay varias, coge la que quieras. Para definiros vosotras individualmente, sin miedo a que se os juzgue ni nada así. Quiero decir, yo porque tú digas, pues me parezco muy simpática. El otro día Maya dijo que ella decía que era maja. Y agradable. Sí. Es que es muy maja. Sí. A ver, yo de mí diría más personaje de lo que parece. ¿No? De lo que parece. Ya lo pareces, ¿eh? No lo parece, ¿no? Muy buena definición. Yo creo que con eso va a quedar todo clarísimo. Hombre, algo más. Ah, Personaje, ¿Graciosa? depende. A veces son muy malos los chistes, pero sí. Rimadora. Siempre me quieren que improvise y yo ya no sé ningún chiste. Si no tengo suelo, si no sé si puedo. Parezco pinflato. ¿Pinflato? Pinflato. Bueno, espera. Siento que vuelo. Todo el bar aplaudiendo. ¿Cómo es Paola? nerviosa, Nerviosa. infantil y buena Brochito. persona. Y buena persona, eso ya ahí Bueno, era... no, y mentirosilla. Pitufina. Mimosa. Sí, mimosa. Por decir alguna cosa buena de Buena, mentirosa, claro. no sé qué. Digo, ¿Y tú eres? Pero eres muy guapa. Y eres muy buena persona. Aquí es súper buena persona. Soy justa, Y es muy maja. Y sabe resolver muy bien los conflictos, que eso mola. mediadora. has tenido que ejercer Y de alegre. mediadora. Rollo, Sí. no- si nos peleamos es como todo el rato, es como familiar. Somos como hermanitas. No tengo suelo, pero tengo una familia. Una buena cerveza. Un crowdfunding para tu suelo, ¿eh? De verdad. Aquí tenemos una pregunta que dejó Alba Flores, para verdad? cariño, acuérdate. Aceitunas, patatas fritas o cacahuete. Para acompañar, digo, un beso. Qué maja. Aceitunas a puñado siempre. Es que se las come a puñado. Pero todas las aceitunas, Me gustan muchas, me gustan las de mi abuela, las que más. ¿tiene su negocio de aceitunas o te da aceitunas No, es que en en los plan pueblos así? las cortan, se reúnen a cortarlas y luego le hacen aliño y luego se las van cambiando. Mi abuela es la mejor. Oye, y cuando estáis ahí con vuestra gira actuando, no sé qué y tal, ¿quién es la persona que necesita parar más en la carretera? Que nos agobiamos mucho en el coche. Solemos ir en tren, Porque tiene bar. Nos estresamos pero la que mucho más el para coche. es María, ¿no? Sí, si esta siempre se duerme. Yo creo que soy yo, ¿eh? Sí, Que eres me- Que me agobio mucho. A mí no me soy un gusta poco parar. hiperactiva, entonces... Y en comparación, bares, o sea, con festivales, ¿qué os gusta más? En cuanto a tocar para un público más reducido o en una sala más pequeña, con un festival, ¿qué es lo que os gusta más de ambas cosas? A ver, para tocar sala, a mí me gusta mucho más. También. ¿Vosotros sois de perder muchas cosas en los bares y eso o no? Sí, 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 todo sí, rato. somos de perder. Pues escúchame, aquí tengo yo la caja objetos perdidos. ¿Qué elegiríais de ahí? Pues a sí. ver. ¿La podéis llevar además? Que nadie lo reclama, serio? por eso. Pues oye, a ver, Mira, Están estas gafas. están estas gafas que Estas me suenan gafas, un ¿no? poco. Qué Te guay. quedarían bien, María. ¿Que son tuyas, María? Vale, son mías. ¡Wow! ¿Se pueden coger más cosas? Por supuesto. Aceitunilla, una banderilla. tú esperabas la clave de, Ella se de una esperaba, caja fuerte o se algo. esperaba dinero No sé. en efectivo. No. Ahora, ¿podemos contestarla? ¿Tú tienes un boli? Sí, por ahí tengo uno. Tengo de todo. ¿Y qué dibujamos? Ya. No sé, le podemos escribir cada uno un versillo. Un taburete. Mientras escribí eso, tengo yo una duda eterna. Que esta es de verdad duda, ¿eh? Tenía una canción que es 2 puntos y como el... Carita triste, O sea, decir, vamos a cantar Carita Triste. carita para O abajo. hacéis. Pero carita abajo muy mucho. Carita para abajo. Nos gusta más sí, carita Porque para lo abajo. dijo o sea que- Ana Morgade. Carita Mola para abajo mucho. es guay. Mola. Carita para ¿Vas a hacer abajo. una poesía? Si fueras esa aceituna, te querría como a ninguna. Mira. Bien. A ver si así. Mr. Wonderful.
pero como eres algo feo. Banderilla. Escúchame, María, decías que se te daba bien el rapeo y la rima. Que lleva un rato con la banderilla. La compartimos y te arrimas. Si fuera aceituna te querría como ninguna, pero como eres banderilla, la compartimos y te arrima. No, Cogidito con pinzas. Para el siguiente que le venga, toma. ¿Me lo llevo, jefa, o...? No lo sabemos. Esto ¿Quieres, sí. María? A Esto ver, sí, lo Kiko. quiero, pero es que me da miedo. No te lo convencía. Te lo puedes regalar a ti misma. Si le pudiera. Venga, ya ves. Oye, ¿no hemos hablado del Coachella en todo este rato? ¿Tenéis pensado ya como con qué frase vais a entrar en el escenario? A mí me fliparía un Hi Guys, rollo Tania, la de la Tania. yoga. Pero primera frase, llegas ahí, imagínate, guys. Kylie Jenner haciendo un story. Hi, Tú, guys. hi guys. Cuidar cariño. Ensayamos más cosas en inglés que verdad. ensayar de verdad. O sea, estáis ensayando como lo que vais a decir entre canciones. Las bromillas, sí. ¿Ah, Claro. sí? ¿Y qué vamos a decir? Han quedado sin ti, María. Esto es Podéis así. decir, por ejemplo, this is sad face. No, se dice putty face, creo. Puti. Puti. No, de- Puti. Pouty. en plan, Pouty. Putty face, no gusta. Me gusta. ¿Y qué bromas tenéis? Hacemos un spoiler de una. Ah, no, si es que nos venimos arriba en el local. Y nos ponemos a apuntar todas las cosas y luego cuando le dejamos los setlist a la gente que nos los pide, le en plan... Tampoco sé de qué está. ¿Estáis en el flipando. mismo grupo? Sí, ¿no? O sea, esto lo tenemos seguro. No. Pues nada, que entre colegas pues se me escapaba todo el rato. o sea. A ver, yo pa' normal. El día que ¿no nos ves? enteramos estábamos en un festival y se lo dijimos a todos los grupos que había allí. En plan, ¿a vosotros os han llamado? Porque a nosotras sí, digo, ¿eh? Me Sí, parece fue lo un poco más. así. ¿Qué le diríais a alguien que os admira y que quiere seguir vuestros pasos y se quiere dedicar a la música? Pues que hacer canciones. Pues que haga canciones. Que lo enseñe, que lo suba a Bandcamp. Es que nosotras como que no lo subimos con ninguna pretensión, sino de repente me escribió María, me dijo, vamos a avisar a Alicia de que lo vamos a subir, ya que lo tenemos, ¿te acuerdas? Y quedamos en el bar debajo de casa y lo subimos. Que María nunca había cantado, nunca había tocado un instrumento, bueno, el tambor. Tambor, la corneta, el violín y el teclado ¿El Casio. violín? Conservatorio. No me ¿En acuerdo de serio? nada, pero sí. Ah, vale. Sí, además lo viste, mi violín ese. Ah, el que te dije yo, esto es de juguete. Oye, tengo un juego final para terminar. Tengo un verdadero reto. Vale. Vale. Guay. Yo diría Venga, reto. Tenéis que mandarle un story lanzando un beso al aire a la última persona que hayáis buscado en Instagram. Uy. Ah, que Señor de Chile. ¿Sale tu amiga de Chile? Qué guay. ¿Y qué hay que hacer? no se me Mandarle un carga. beso así. Otra Pues vez, venga, que es sí. que antes le manda un... Pues Venga, va. mandadle uno a la vez porque si Vale, no va pero a ser un decir- canteo. Claro, claro. Joder, Sí, ya yo es sé. que esa chica no la Qué conozco. vergüenza. Se ve el corazón, Así como me ¿eh? voy a casar. Un besito, Dominga. Sí. A ver ahora qué dice. Ya está, lo habéis Pues superado. sí, menuda pesada, chaval. Wow. Salud. Lo has hecho. ¿Qué pasa? De vuelta, ¿eh? ¿Cómo ha ido? Nos vamos ya. Oye, momento foto. Venga, ¿La hacemos? porfa. Jefa, ¿me das permiso para salir? Que soy Hombre, fan. por favor. Hacemos selfie. De alguna manera tiene que salir. Nos Te- tenemos que nos juntar tenemos que pegar. mucho. Vamos. Hostia, sentadilla. Venga, ¿está ahí? A ver quién nos sale. Yo creo que no salgo yo, pero bueno. Sí. No, yo creo que tú sí sales. Que Encantadísimo. no a lo ver si se ve agites, algo. hombre. Muchas gracias. Nos podemos ir, pero Oye, por la huerta grande. Oye, Muchas gracias encantado. por venir. Bueno, Muchas gracias. Encantado real. Igualmente. Saludo de barra. Saludos de bar. Adiós. Adiós. Venga. Viva el amor. Salimos todos perfectos. No. Divinamente. No. Paola sale un poquito. Paola no sale. A un día Yo que no soy sales, tú vulgar, sí. pero es que soy el fan número 1. Bueno, bien. María se ha dejado algo. Deja mi corazón por si alguien quiere recogerlo. Sí, no te lo quieres llevar. Da igual. Oye, y si quieres ver más cañas como esta, pues tienes aquí un montón de cañas que me he tomado ya con gente. Puedes ver las siguientes y suscribirte para ver más. Y dejarme en los comentarios qué te ha parecido mejor de todo lo que han dicho estas personajes. Adiós.